En Argentina hay 2,5 millones de creyentes evangélicos que no se congregan en ninguna iglesia. En la ciudad de Buenos Aires, 200.000. Y en el Gran Buenos Aires, sin contar la ciudad, sin contar la capital, 600.000 más. Así que capital y Gran Buenos Aires, 800.000. Así que hoy vamos a empezar aprendiendo a orar, porque esto no lo puede hacer carne y sangre. Esto no es cuestión de planes, de estrategias humanas, de buenas ideas nuestras. Esto es cuestión de que el poder de Dios los atraiga, ¿sí? Que el poder de Dios, como un fuerte imán, la misericordia de Dios, los haga volver a su casa. Así que allí lo que más podemos hacer nosotros, aunque continuamente estaremos dejándonos guiar por el Señor en lo que Él nos muestre que podemos añadir, pero lo que más podemos hacer es orar, ¿sí? Entonces, en la oración no es que hay paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Simplemente hoy yo les quiero compartir una sencilla estrategia que Dios me mostró a mí, pero seguramente Dios te añadirá a vos otra perspectiva, otros elementos, mientras clamemos a Dios por las personas que están alejadas, ¿sí? Seguramente Dios va a obrar en la vida de ellos y también en nosotros para ser usados para su gloria y honra. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. ¿Qué les parece si comenzamos orando, ya que vamos a aprender a orar? ¿Sí? Juntate con el hermano o la hermana que tenés al lado y vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a alabar al Señor, ¿sí? Uno de ustedes dos va a orar, dándole gracias a Dios, alabándolo a Él, y el otro de ustedes, ¿sí? Va a orar por el encuentro de esta noche para que todos podamos captar lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? De a dos, así oramos en el comienzo. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Señor, consagramos este seminario, no solo el de esta noche, el de todo el mes, Señor, para que juntos vayamos aprendiendo en la dirección de esta visión que vos pusiste en el corazón de la iglesia para este año, para los próximos. Queremos encarnar en nuestro corazón lo mismo que vos querés que nosotros sintamos y hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendigo ahora cada hermano que está aquí en esta noche. Bendecimos sus vidas, bendecimos, Señor, sus familias, sus trabajos. Bendecimos, Señor, todas las áreas y aspectos de sus vidas. Si alguno de ellos está pasando en este momento por alguna necesidad, algún ser querido, alguna persona cercana a ellos está en medio de una situación difícil, ahora, Padre Celestial, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Ahora, Señor, tú estás obrando milagros en la vida de cada una de esas personas, de cada uno de ellos. Les bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Ustedes tienen todos esta hojita, ¿sí? ¿La tienen? Se las entregamos para que no solo puedan después seguir la enseñanza, sino para que después lo puedan utilizar como ayuda a memoria para la oración. Ahora guarden la hojita, déjenla ahí en la silla porque quiero introducir la hojita para que luego entremos ya en el tema de la oración, pero para ver de dónde viene la estrategia de la oración, quiero enseñarles un poquitito algo que Dios me fue mostrando. Los que tienen Biblia, Ezequiel capítulo 43, los que no tienen pueden convertirse ahora. Bueno, no, los que no compartan con el otro, los vamos a perdonar ahora a esos impíos. Yo no la tengo acá, sí, la tengo acá cerrada, pero bueno.
En el celular, sí. Ahora ya no hay que decir más, abran sus Biblias porque algunos la tienen en el celular. Enciendan sus Biblias. Bueno, muy bien. Ezequiel 43 dice en el versículo 10, el pasaje está en un contexto en donde a causa del pecado del pueblo de Dios, la gloria de Dios se va de Jerusalén y entonces finalmente Dios dice, bueno, les voy a dar una nueva oportunidad, mi gloria va a retornar al templo, a Jerusalén, pero para eso se requieren dos condiciones. Les dice, la primera, que se arrepientan. Y la segunda es una condición rarísima. Vamos a leerlo juntos. 43:10. 43:10 dice, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Primera condición, ¿no? Arrepentimiento, avergonzarse de sus pecados. Y midan el diseño de ellos, de ella, de la casa. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas, todas sus formas, sus descripciones, sus configuraciones, todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. ¿Sí? Medio raro esto, ¿no? Les dice, si se arrepienten, si se avergüenzan, enseñales el diseño del templo. ¿Sí? Obviamente que la intención de Dios no es que Ezequiel diera una clase de arquitectura, ¿verdad? Sino que lo que está diciendo es que les enseñe el diseño espiritual de la iglesia, del pueblo, del cuerpo del Señor. En el caso del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel. En el caso del Nuevo Testamento, de la iglesia. ¿Sí? Así que, para que la gloria de Dios retornara, ellos tenían que arrepentirse de lo malo, pero además entender el diseño de lo que Dios quería para su pueblo. Creo que lo mismo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Si nosotros queremos el retorno de la gloria de Dios y el retorno de los hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos, número uno, después vamos a ver de qué, y número dos, tenemos que entender el diseño de lo que Dios quiere para este tiempo, para su iglesia. ¿Sí? Cuando estamos hablando, ustedes me escuchan muchas veces decir que tengo la firme convicción que la iglesia como la entendemos, como la conocemos, ha llegado a su fin. No es un juicio hacia lo pasado, porque primero yo he sido parte y líder de esa iglesia, así que no es un juicio para el pasado, es simplemente reconocer que eso sirvió para otro tiempo, que además eso ha tenido algunos déficits que hoy estamos sufriendo, pero sobre todo que hoy necesitamos para este tiempo entender lo que Dios quiere para su iglesia. Así que no es que estamos borrando de un plumazo todo lo viejo, como ustedes van a ver. En el reino de Dios, a diferencia de los políticos, vieron que cuando viene un nuevo gobernante todos están refundando la nación, además de refundirla, también la refundan, ¿no? ¿Sí? Y todos empiezan de cero, parece que no existió nada bueno antes. Bueno, en el reino de Dios hay una palabrita maravillosa que es sobreedificar. ¿Sí? Yo reconozco la línea de ladrillos que llegó hasta acá, ¿sí? Y ahora yo sobreedifico sobre eso, pero no destruyendo lo anterior, sino edificando encima. Ahora, en esa sobreedificación hay cambios que hacer conforme a la nueva realidad. Vivimos una nueva realidad, vivimos en una nueva cultura. La realidad de los hermanos apartados es una realidad que, si bien ha estado presente en los últimos años, ha ido creciendo de una manera muy significativa. Así que en esta nueva realidad Dios quiere que seamos iglesia y que entendamos todos el diseño. Así que
esto es lo que a lo largo de todo el año vamos a estar aprendiendo juntos. ¿Sí? Digo aprendiendo juntos, no lo digo como una expresión, digo el primero que tiene que aprender esto soy yo porque no tengo todo la película de Dios, ¿verdad? Tengo apenas algunos indicios claros que Dios me ha ido mostrando, así que vamos a ir aprendiendo juntos. Pero dice que le tiene que enseñar al pueblo las salidas y las entradas. Ahora que nosotros estamos construyendo un edificio, terminando de construir el edificio, cuando uno habla de eso dice primero la entrada y luego la salida, pero acá el orden es al revés. Dice que entiendan las salidas y las entradas. Y yo quiero que entendamos en esta noche las salidas. ¿Por qué? ¿Por qué tantos creyentes, 2,5 millones en Argentina, han salido de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de las salidas? Porque si entendemos esto vamos a poder entender, ¿sí?, las entradas, es decir, cómo vamos a hacer para que retornen. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a entender el objetivo de esta noche, que es cómo orar en función de esto. Un nuevo inicio nos ofreces. Los corazones a ti vuelven. Yo veo 7 causas por las que la gente se aparta. Son 7 armas que el diablo usa para apartar a las personas que tomaron una decisión de fe en algún momento de sus vidas. Primera, falta de entendimiento. Miren cómo dice el texto, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto lo está enseñando Jesús. Jesús dice que una de las causas por las que la gente no permanece en la palabra es porque no la entiende, falta de entendimiento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la segunda causa. Segunda causa, decepción por las pruebas de la vida. También Jesús en la misma enseñanza, pero en el otro evangelio dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí? Decepción por las pruebas de la vida, no tienen raíces. Y entonces cuando vienen las pruebas, se decepcionan y se apartan. Una de las cosas que tenemos que enseñarle más a la gente es cómo enfrentar los tiempos de prueba. Así como le enseñamos cómo orar por milagros, también tenemos que enseñarle qué pasa cuando por alguna razón Dios en su sabiduría perfecta no obra el milagro y viene la prueba. Porque todos ustedes saben, ¿sí?, que no siempre todo es milagro, ¿verdad? Y gloria a Dios por los milagros y es lo que más me gusta hacer a mí, orar por milagros. Pero muchas veces, y miren, bueno, no tengo tiempo porque tengo muchas cosas para enseñar, pero si yo les contara lo que yo viví el día de mi cumpleaños, ahora hace 15 días atrás, menos mal que no estaban ustedes conmigo porque si no iban a sufrir de todo. Y en el momento yo no entendía nada. Después, gloria a Dios que tardé nada más que 15 días en entenderlo. A veces uno lo entiende en el más allá recién, ¿no? Pero uno pasa por pruebas, ¿sí?, y no siempre son milagros. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a la gente las dos cosas. A orar y creer en milagros. Porque la fe desata milagros. Y si crees, verás la gloria de Dios. Pero también tenemos que enseñarle a la gente a estar preparados para las pruebas. ¿Sí? Para que la decepción, dice aquí, no los aparte. Tercera causa que menciona Jesús. Vamos más rápido. Persecución.
Dice Jesús, ahora en Mateo, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. ¿Sí? Quizás si tuviéramos tiempo podría tomar testimonio de alguno de ustedes que cuando se convirtió lo que experimentó fue el rechazo de la familia, la burla de los amigos, de los compañeros, la persecución. ¿Sí? Una chica el domingo a la mañana se me acercó y me dijo, ella estaba separada de su esposo y por distintas razones que ahora no vienen a cuento, el esposo tiene a cargo los chicos, ¿sí? Y el esposo le dijo, el ex esposo, ¿no? Le dijo, si vos le seguís hablando a los chicos de Dios, no te lo voy a dejar verlos nunca más. ¿Sí? Entonces, persecución. También tenemos que enseñarle a la gente a estar preparada para enfrentar la burla, la oposición, el rechazo. No la oposición que a veces recibimos porque somos unos desubicados. Estoy hablando cuando vos por causa de la palabra, ¿no? Por causa de la palabra experimentás ese rechazo de parte de la gente. Cuarta causa, los afanes, ¿no? El afán. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquitito cómo se manifiestan esos afanes en la vida. Pero los afanes, esto que está más en una ciudad como Buenos Aires, donde estamos siempre corriendo, siempre de aquí para allá, siempre con presiones, siempre tratando de llegar a ser. ¿Sí? Y ese llegar a ser hace que muchos queden en el camino ahogados. La quinta causa que menciona Jesús es la ambición. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados no solo por los afanes, sino también por las riquezas. Ambición. ¿Sí? Tenemos que enseñarle a la gente a prosperar, a progresar, pero nunca a ser dominados por Mamón. ¿Sí? La gran condena de la idolatría de Jesús no tuvo que ver con Baal o Astarte o el ídolo tal o cual, sino con Mamón. ¿Sí? Y tenemos que enseñarle a la gente a avanzar en la vida, progresar, prosperar, crecer, pero teniendo siempre a Mamón debajo de nuestros pies, nunca arriba de nuestra cabeza. Sexto, codicia, placeres, pecados, podríamos llamarla así, ¿sí? Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La palabra placer no es mala, ¿verdad? La palabra placer es neutra, pueden ser buenos placeres o malos placeres. En este caso habla de los malos placeres porque dice que son ahogados por los malos placeres. ¿Sí? Muy bien, ya vamos a ver cómo se da esto. Y séptima causa, mal testimonio y maltrato de los creyentes, por parte de otros creyentes, por parte de los líderes, de los pastores. ¿Sí? Hay mucha gente que hoy está apartada por causa de hermanos en Cristo, pastores, líderes de la iglesia, etc. Lamentaciones, miren lo que dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. ¿Sí? En el mismo capítulo, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. 7 causas. Muy bien. Estas causas son armas que el enemigo usa para que apartar a alguien. Una persona experimenta alguna de estas causas y el enemigo usa eso como un arma para apartarla. Tu amor no se rinde, tu
amor no se rinde. Veamos las consecuencias que esto trae, ¿sí? 7 consecuencias, ¿sí? Esto es muy fuerte. Yo siempre pensé que los que estaban peor en la vida eran los que nunca habían conocido a Cristo. Pero Jesús, y luego el apóstol Pedro repite lo mismo, dice que hay gente que está peor que los que no conocen a Cristo. Y son aquellos que conociendo a Cristo se apartaron. Esto es muy fuerte. Ahora les voy a leer, que no está en la diapositiva, el pasaje del segundo libro de Pedro. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, ¿sí? Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus, como dice ahí, peores que él. Y entrados moran allí. Y mirá cómo dice: y el postrer estado, es decir, el estado final de aquel hombre, viene a ser como peor que el primero. Cuando alguien se convierte, lo que sale de su vida es el espíritu de incredulidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice San Pablo que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente para que la luz del Evangelio no les resplandezca? Es decir, hay un espíritu, una acción diabólica que hace que la gente esté en incredulidad, no ponga su confianza en el Señor. Cuando la persona se entrega al Señor, cuando la persona toma una decisión, ese espíritu se va de su vida. Pero si no se llena la casa, si no se atiende, si no se disipula y cuida a las personas, vuelve el espíritu de incredulidad con otros 7 espíritus, y dice acá que el estado final de esa persona es peor que antes de conocer a Cristo. ¿Quieren que les lea el pasaje de segundo libro de Pedro? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21. En otros cultos voy a repetir un poquito esta enseñanza que ustedes están recibiendo hoy, porque quiero que toda la gente aprenda esto bien. Pero ustedes son allí la punta de lanza. Segundo libro de Pedro 2, 20 y 21. Dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido, esto es fuerte, dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el barro. ¿Sí? Esto es fundamental que nosotros lo entendamos. ¿Sí? Tenemos que entender lo grave que es para la vida de las personas, primero para nosotros como advertencia, ¿no? Porque el que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Nosotros como advertencia, nunca te apartes del camino del Señor porque tu estado va a ser peor. Pero sobre todo entenderlo en función de toda esta cantidad de personas que están alejadas del Señor y de su iglesia, ¿sí? Para que sepamos que no es que están, bueno, no están tan mal. Otra vez, a veces el proceso en algunos ya está en el estado terminal, donde ya están 7 veces peor que antes, y otros todavía están, y esperemos que se
se vuelvan al Señor antes de caer finalmente abajo de todo, están descendiendo. Algunos ni siquiera se dan cuenta de su estado, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos que darnos cuenta. ¿Para qué? Sobre todo para orar por ellos, para clamar, para quitárselos en el mundo espiritual como lo vamos a hacer en esta noche. Y a partir de esta noche ustedes se van a unir a mí para clamar todos los días por los apartados. Primera consecuencia. ¿Cuál era la primera causa? Falta de entendimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona se abre al mundo espiritual después, en el momento en que se acerca al Evangelio? Hay una apertura al mundo espiritual, pero después se aparta. Esa apertura al mundo espiritual muchas veces es llenada con un espíritu inmundo en ese aspecto. Por ejemplo, idolatría en todas sus formas, ocultismo, mixtura, sincretismo. Al provocar la fe en lo espiritual, pero no llenar de la palabra, esa fe se orienta mal. Les conté el domingo pasado, los que estuvieron a la mañana, que Carlos Anacondia me dijo que muchos de los que en la campaña de hará 2 o 3 meses atrás en Moreno pasaban por la carpa de liberación, eran libres. En el momento en que eran libres y confesaban su situación, muchos decían que eran, algunos de ellos decían que eran maíz, pais, de umbanda, de macumba. Cuando contaban su situación, contaban que en el pasado habían sido evangélicos. Otros en cultos como el Gauchito Gil y en San La Muerte. ¿Sí? Ahora, interesante, porque van a una campaña de Anacondia. Interesante, porque pasan adelante muchos de ellos, otros no llegan adelante porque se manifiestan demoníacamente, ¿no? Pero en el momento de la liberación cuentan esta realidad. Como dije el domingo, no hace falta llegar a ese extremo, ¿sí? Sino que nosotros sabemos de muchos de los creyentes que nosotros conocemos que están viviendo mal, que están con sus hogares mal, que están con sus vidas en mal estado. Entonces, primera consecuencia. Segunda consecuencia, frente a las personas que experimentan decepción ante las dificultades y las pruebas, cuando estamos hablando acá, miren, se fue el espíritu de incredulidad, pero ahora, como la casa está vacía, vuelve. En el primer caso trae al espíritu de idolatría, de ocultismo, de mixtura, etcétera, sincretismo, todas las formas de espiritualidad falsa. En el segundo caso trae un espíritu de orfandad. ¿Por qué, si yo creí en Dios, tuve que pasar por esto? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Ahora, esta es una reacción absolutamente lógica, humana. Hoy estábamos en un velatorio y en un entierro y el hermano de la persona que partió para el Señor, uno de los hermanos, me decía: Carlos, yo no puedo entender por qué mi hermana, que era creyente, la única en la familia, o la única de los hermanos, digamos, tuvo que sufrir tanto. Explícamelo, por favor. ¿Sí? Y por supuesto que no hay explicación. Ahora, esa misma persona, cuando terminamos hoy todo el periplo del cementerio y demás, me dijo: el domingo voy a ir a la iglesia. Y el otro hermano que lloraba desesperadamente y que sus familiares me explicaban, llora así desesperadamente porque él se declara ateo y le enseña a sus hijos que Dios no existe. Me dijo a la salida: Carlos, el domingo no solo voy a ir, quiero seguir yendo varios domingos más porque tengo una necesidad de consuelo. Habíamos hecho la reunión en el velatorio y ya nos disponíamos para ir para el cementerio y me dijo:
por favor, antes de irte de aquí del velatorio, yo sé que van a tener una palabra, pastor, después Sebastián tuvo una palabra preciosa en el cementerio, antes de irte, volvé a tener otra palabra. Dice, porque nosotros, los que no estamos acostumbrados a escuchar de esto, necesitamos un consuelo que no tenemos. Así que la reacción frente al dolor es lógica. Dios, ¿por qué? Pero si nosotros tenemos una actitud correcta, de misericordia, de amor, de no tratar de defenderlo a Dios porque Dios no necesita defensa, pero sí de amor, de cercanía, las personas terminan reconociendo su necesidad de Dios. Pero ahora estamos en el segundo espíritu que se trajo, el de incredulidad dentro de la casa. Orfandad, amargura contra Dios, rebeldía. Al experimentar el nuevo convertido prueba si no ser enseñado, contenido, desarrolla una amargura contra Dios porque había creído que solo iba a experimentar milagros. Tercera consecuencia, temor y rechazo. Como no han sido bien contenidos por la nueva familia de la fe, ¿se acuerdan que la tercera causa era la persecución, verdad? Entonces, desarrolla temor a ser rechazado por la familia, por los amigos, y entonces va cediendo terreno para que no lo critiquen, para que no se burle, para que no lo persigan, y se va enfriando y enfriando porque su red de contención afectiva no está en la iglesia sino fuera. ¿Sí? Y el enemigo viene con temor y con rechazo. Cuarta consecuencia, individualismo, engaño, humanismo, indiferencia a lo espiritual, secularismo, etc., ¿no? Los afanes de este mundo se lo terminan comiendo. La mayoría de estos afanes tienen que ver con una actitud centrada en el yo. Es decir, yo persigo cosas, persigo logros para llegar a ser, para sentirme importante, para sentirme valioso. Porque todavía no supe que mi valor no está en lo que logre, ni mi sentido está en lo que alcance, sino que en Cristo estoy completo. Y que después entonces voy a lograr cosas, porque todos queremos avanzar en la vida y lograr, pero no para llegar a ser, sino porque ya somos. En Cristo ya somos. Ninguna carrera que logres, ningún título que alcances, y vos sabés que acá estimulamos a todo el mundo a estudiar, a capacitarse, ninguna posición económica, social que logres va a hacer que vos seas más de lo que hoy sos. En Cristo estás completo, en Cristo ya tenés toda la aprobación, ¿sí? Pero cuando uno no tiene esto claro, entra en la vorágine de este mundo que te va comiendo para tratar de alcanzar estas cosas. Quinto, acordate que la quinta causa eran las riquezas, ¿no? Quinto, viene el enemigo con un espíritu de materialismo, de seducción, ¿sí? La visión posmodernista que tiene algunas cosas positivas, pero que tiene otras en donde uno sigue esa ambición, termina siendo engañado, seducido y hace que la persona se centre en sí mismo. Sexto, los placeres, ¿no? Y viene el enemigo con el sexto espíritu peor, inmoralidad, adicciones, sensualismo, hedonismo. Muchos de los que dicen ser evangélicos y no se congregan están atados a diversidad de pecados, a adicciones, a hacer de la vida solamente una cuestión de búsqueda de placer. Otra vez, el placer no está mal, primero cuando son cosas buenas, segundo cuando no ocupa el centro de nuestra vida, ni llega a ser la única cosa en nuestra vida. Dice la palabra que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero Él tiene que ser el centro de nuestra vida, ¿sí? Muy bien. Séptimo. La séptima causa era
el mal testimonio de líderes, de pastores, de creyentes, de hermanos en Cristo, de la iglesia como institución. Se produce una confusión, un bloqueo emocional, odio hacia el pastor, hacia el líder, a los hermanos que le dieron mal testimonio o maltrato espiritual, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora miren el cuadrito que sigue. Las 7 causas, armas y los 7 espíritus. Es lo que estuvimos viendo, lo leemos rápido. Frente a la falta de entendimiento, el enemigo viene con idolatría, etcétera. Toda la espiritualidad falsa. Frente a la decepción por las pruebas, orfandad, amargura contra Dios, rebeldía. Frente a la persecución, temor y rechazo. Afán, individualismo, etcétera. Ambición, materialismo. Codicia, placeres, inmoralidad, sensualismo, mal testimonio y maltrato de creyentes y líderes, confusión, odio, bronca, rechazo, etc. La oscuridad hemos dejado y por tu luz somos guiados. Era necesario esta introducción para que entiendan por qué vamos a orar de una determinada manera, ¿sí? Una guía, otra vez, esto no es el método, el sistema, es solo una guía, ¿sí? Ustedes enriquezcanla, mejórenla, ¿sí? Muy bien. Tiempo de oración por los alejados, ¿sí? Número 1, arrepentimiento. ¿Se acuerdan cómo empieza Ezequiel? Dice, si se avergüenzan. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Primero, nuestros propios pecados si nosotros fuimos de tropiezo para algún hermano, ¿sí? Si por mi causa algún hermano o hermana se apartó del camino del Señor, ¿sí? Tenga o no tenga razón, porque las razones muchas veces no cuentan, pero si yo he sido de tropiezo, ¿sí? Tengo que pedirle perdón a Dios. Segundo, por pecados de otros, lo que Nehemías hacía, ¿no? Lo que algunos llaman el arrepentimiento identificatorio. Nehemías dice, Señor, te pido perdón por mis pecados y los pecados del pueblo. Él en realidad no era culpable de nada de eso porque él estaba en la corte, en el palacio del rey, no tenía nada que ver con lo que sucedía en Jerusalén. Pero él pide perdón también por los pecados de otros, ¿sí? Nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros somos líderes de la iglesia y nosotros tenemos que arrepentirnos por las causas que hemos mencionado. El domingo expliqué que muchos de los que están alejados están por responsabilidad propia, no por culpa de la iglesia, sino por responsabilidad propia. Es decir, la gente finalmente decide si sigue al Señor o no sigue al Señor. Como dije el domingo, es más, en algunos casos, cuando uno predica el costo de seguir a Jesús, mucha gente dice, no, está bárbaro que Dios me sane, que Dios me prospere, que Dios me bendiga, pero esto de obedecer, de que Él sea el Señor de mi vida, de que yo viva en fidelidad a su palabra, no es para mí, paso. ¿Sí? Entonces, muy bien, por esa gente lo que podemos hacer es orar, pero por el resto, en donde sí hay causas que tal vez nosotros tengamos que ver, tenemos que pedir perdón. ¿Sí? Por indiferencia ante los que se apartan. Es decir, si de golpe tomamos conciencia que hay 2,5 millones en Argentina, 200.000 en Capital Federal, 800.000 entre Capital y Gran Buenos Aires, algo nos pasó en el medio, algo me pasó a mí en el medio, que me notifiqué un poquito tarde de la realidad. Indiferencia. Cuarto, no haber hecho lo suficiente. ¿Sí? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es arrepentirnos. Esto es lo que hago yo todos los días. Le pido perdón a Dios, principalmente por lo mío. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle perdón ahora a Dios juntos. Empecemos por acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahora de manera individual. Pedirle perdón a Dios por tu parte y por ser parte de la iglesia del Señor, que
no has sido lo suficientemente sensible ante los otros hermanos en Cristo. Orá allí donde estás y tengamos el primer momento de oración. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Y mientras estamos orando en esta dirección, también tenemos que ser cuidadosos, porque a veces lo que hacemos o lo que no hacemos tiene consecuencias. A veces no nos damos cuenta de lo que hablamos. Un comentario negativo hacia alguien, una crítica hacia la iglesia, una palabra de más, una contestación negativa hacia una persona que tal vez está con un corazón demasiado sensible. Entonces, recibamos de Dios esto. El arrepentimiento nunca es para sentirnos culpables, el arrepentimiento es para liberarnos de la culpa, ¿sí? Para ser libres. Pero recibamos de Dios la carga espiritual del cuidado de esto, del cuidado. Señor, que por lo menos de ahora en más, en lo que a mí respecta, mi vida no sea de tropiezo para nadie. Jesús dijo que si alguien es de tropiezo para uno más pequeñito en el reino, mejor le sería atarse una rueda de molino en el cuello y echarse al mar. Entonces, Señor, líbrame a mí de ser de tropiezo. Y otra vez mirando hacia adelante ahora, después de haberle pedido perdón por lo pasado. Señor, que yo nunca más sea indiferente ante un hermano, una hermana que está alejado de vos y de su iglesia. Que no diga, bueno, no se congrega más, este mejor que no venga porque era un problema, y aquel, lo pesado que era. Que mi corazón no peque más, Señor, de indiferencia. Y Señor, ¿de a quién más? Después de haberte pedido perdón por lo pasado. Que tampoco peque por omisión, por no haber hecho lo suficiente. Seguramente, Señor, no podremos hacer todo, cada uno de nosotros, pero que hagamos todo lo que podamos al menos. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón. Y como iglesia de Jesucristo en Argentina, como iglesia de Jesús en la ciudad de Buenos Aires y como iglesia del centro, esta congregación, te pedimos perdón, Señor, por la realidad de tantos hermanos y hermanas que se han alejado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. El segundo momento de oración que quiero que tengamos es pedir a Dios compasión. Lamentaciones 1:12, lo leímos antes de ayer, en nuestro devocional del libro Agenda, dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y Lucas 15 dice que el padre, cuando su hijo menor aún estaba lejos, lo vio y fue movido a misericordia. Y en la parábola del buen samaritano, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre que había sido asaltado y herido, y viéndolo, que dice, se compadeció de él. ¿Sí? Yo tengo que orar, mis hermanos, porque necesito compasión de Dios. ¿Sí? Esto no lo podemos fabricar. Ojalá
lo pudiéramos fabricar, pero no lo podemos fabricar. No es haciendo fuerza que yo voy a sentir, como decía el domingo, el dolor del corazón del Padre, ni la compasión, ni voy a abandonar la indiferencia. ¿Sí? Pidámoselo a Dios, pidámoselo a Dios. Me gusta que está en voz pasiva, ¿no? Dice que fue movido a misericordia. Decirle a Dios, Señor, muéveme a misericordia. Muéveme a misericordia, Señor. Dame compasión, dame compasión, dame compasión. Orá ahora esa oración. Pedirle a Dios esto. Es una oración tremendamente poderosa porque Dios la contesta a todos. Orá, orá. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Dame compasión, Señor, por la gente. Dame compasión. Señor, el sacerdote de la parábola del buen samaritano siguió de largo. El levita estaba muy ocupado y siguió de largo. Señor, yo también he seguido de largo. Yo también he estado muy ocupado. Pero a vos lo que te interesa, Señor, es las personas. Por eso, Señor, derramá compasión sobre mi corazón, sobre mi hermano y sobre mi hermana también, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén. El tercer momento de oración es clamor por los alejados. Dice Lamentaciones 2, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Y el capítulo siguiente dice, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. ¿Sí? Vamos ahora a clamar por esas personas que están. Vamos a enfocarnos ahora nosotros en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, ¿sí? 800.000 hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces, les quiero que hagamos esto ahora. Ahora vamos a orar de a dos. ¿Sí? De a dos. Y vamos a levantar este clamor de a dos. Pero les doy una sugerencia. Esto es nada más que una sugerencia. Algunos la podrán seguir, otros no la podrán seguir. Pero dice el primer pasaje de Lamentaciones que al comenzar las vigilias, ¿sí? La vigilia judía comienza a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, otra vez, si en vez de hacerlo a las 6 de la tarde, lo hace a las 6 de la mañana, o a las 10 de la mañana, o a las 12 de la noche, obviamente que es exactamente igual. Pero digo, hay algo lindo en poder hacerlo muchos en el mismo momento, ¿no? Entonces, te sugiero que por ahí, si vos tenés ahí tu teléfono con despertador, con alarma, ¿sí? Y si no, de alguna otra manera, te lo pongas a las 6 de la tarde. Muchos de nosotros a esa hora estamos en medio de la actividad. Pero ¿viste lo que dice? Nada más que esto, es lo que yo hago, ¿no? En ese momento. Dice, levanta tus manos e implora al Señor por la vida de los pequeñitos que desfallecen de hambre en todas las entradas de las calles. Entonces yo hago esto, Señor, te pido por mis hermanos que están. Dice que el hijo menor de la parábola del hijo pródigo, dice, ¿qué estoy haciendo yo acá muriéndome de hambre cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Señor, te pido por los pequeñitos que desfallecen de hambre cuando en la casa del Padre hay abundancia de pan. ¿Sí? Que están buscando en cosas que jamás le van a dar plenitud, cuando ellos conocieron. Por eso, cuando se les pregunta, siguen diciendo que son evangélicos. Ellos conocieron que el mejor momento de sus vidas
fue cuando estuvieron con el Señor. Entonces, simplemente esto, Señor, te pido, imploro por la vida de los pequeñitos, que vuelvan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, y sigo laburando. ¿Sí? Otra vez, si no se puede a las 6, hacerlo en otro momento, pero como una sugerencia, una idea. Ahora juntate de a dos y clamemos por los alejados. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos por los alejados, por los que no se congregan, por los apartados, por los perdidos, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, Dios. Como dice tu palabra una y otra vez, haz volver a los cautivos de tu pueblo, Dios. Tráelos nuevamente a la casa del Padre, Dios. En el nombre de Jesús, cada día estamos siendo más conscientes de lo que te duele a ti, Padre amado, la vida de cada uno de tus hijos. Señor, cada día estamos siendo más conscientes, Señor, de el estado peor de cada uno de ellos, aún peor que los que no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús, clamamos, Señor. Hazlos volver. En el nombre de Jesús, ahora los llamamos de toda la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Vuelvan al Señor, vuelvan a la casa del Padre, vuelvan a la iglesia de Jesucristo. Vengan en el nombre de Jesús de Nazaret. Vengan en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora tócalos, Dios. Tócalos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Imploramos por la vida de tus pequeñitos, Señor. Imploramos por la vida de ellos que desfallecen de hambre en todas las entradas de las calles de esta ciudad, de todo el Gran Buenos Aires. Oh Señor, danos las vidas de esos pequeñitos en el nombre de Jesús, que vuelvan a ti, Señor. Produce un avivamiento, una resurrección de los que alguna vez tuvieron vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, ellos desfallecen de hambre, pero en la casa del Padre hay abundancia de pan. Ahora, Señor, que tu palabra dice que volverán con alegría, con regocijo los hijos de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al gozo, a la alegría de tu espíritu, al aceite sanador de sus vidas. Y sus vidas, sus almas serán como huerto de riego y nunca más tendrán dolor, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo creemos. En el mundo espiritual declaramos que está hecho. En el mundo espiritual los recibimos y pronto lo veremos materializado aquí en el mundo natural, en la casa del Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. El cuarto momento de oración, dice allí, guerra espiritual. Esto lo voy a guiar yo ahora en esta noche, ¿sí? Pero quiero que leamos primero los versículos bíblicos. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Son preguntas con una respuesta tácita, ¿no? La respuesta es muy difícil, quitarle el botín a un fuerte, valiente y rescatar al cautivo de un tirano. Sin embargo, dice el Señor, así dice Jehová, ciertamente, gloria a Dios, ciertamente, decí conmigo, ciertamente, no hay lugar a duda, ciertamente, el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito, dice el Señor, yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y Jesús dice,
Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. La versión Dios habla hoy dice, cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. ¿Sí? Los que el enemigo tiene bajo su autoridad están seguros para el enemigo, no para ellos, ¿no? Pero para el enemigo. Es su botín. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y Jesús termina diciendo, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí? ¿Quién es el más fuerte que viene contra el hombre fuerte? Vos y yo, que venimos no en nuestra fuerza, sino en el nombre del que le venció, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y venimos a arrebatarle el botín al enemigo. Esas 2,5 millones de personas en la Argentina, se lo vamos a arrebatar en los próximos años. Yo tengo la convicción de que va a ser así. ¿Sí? Le quita todas sus armas en que confiaba. Acordate las armas, el cuadrito de las armas. Le quita todas sus armas. Tenemos que orar en esa dirección. Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero ¿cómo son? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Allí ahora aparecen los 8 espíritus, el espíritu de incredulidad y los 7 peores que el espíritu de incredulidad atrajo, ¿sí? Que ahora los vamos a guerrear contra ellos, vamos a atarlos y reprenderlos. Y después, para la instrucción de tu oración personal, dice, destruyamos las fortalezas que el enemigo construyó en la vida de los alejados. ¿Qué es una fortaleza? Es una muralla, es como un castillo alrededor. ¿Sí? El enemigo construye fortalezas espirituales, mentales, emocionales. ¿Sí? Y dice, derribemos los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Principalmente, oren todos los días derribando el argumento de creer que se puede vivir en relación con Cristo sin el cuerpo de Cristo. Este argumento está basado en la altivez de creer que puedo vivir la vida cristiana solo y como a mí se me ocurre. Ordenemos en el mundo espiritual que los pensamientos de los hermanos alejados ahora se sujeten a la obediencia a Cristo. Y oremos para que como el hijo menor de la parábola, nuestros hermanos vuelvan en sí y regresen a la casa del Padre. ¿Sí? Muy bien. Este tiempo de oración hoy es un poquito más largo porque yo lo estoy explicando. Puede ser larguísimo. Yo una vez cada tanto me voy de retiro y a veces me lleva todo un día de retiro este tiempo de oración. Puede ser larguísimo, pero puede ser muy corto. Para que vos no digas, ¿en qué momento del día lo voy a poder hacer? Si tenés tiempo, alargalo, porque cada momento vos le podés dar la dimensión. Pero si no tenés todos los días demasiado tiempo, ¿sabés cuánto lleva esto? Orándolo con conciencia, pero leyéndolo. Podés orar leyendo, no es pecado, no es que no sos sincero, ¿sí? Podés orar acá y decir, Señor, te pido perdón por los pecados propios, si yo fui de tropiezo, te pido perdón. Bueno, esto no lleva más de 15 minutos leyéndolo, ¿sí? Orándolo. Y lo podés hacer prácticamente todos los días. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer guerra espiritual ahora. ¿Sí? Yo voy a tomar la autoridad. ¿Sí? Cuando guerrean espiritualmente en grupos, uno solo es el que toma la autoridad. ¿Sí? No tomen todos autoridad, ¿sí? Porque la autoridad se divide si no. ¿Sí? ¿Estás sola? Toma autoridad en el nombre de Jesús. Pero si estamos ahora, sea un grupo así grande, un grupo hogareño, o 3 o 4, ¿sí? Uno es el que toma autoridad y los demás
Oran, Señor, ahora lo respaldamos a Carlos, sosténlo, dale autoridad, dale poder en el nombre de Jesús, o decimos amén a lo que Carlos dice, etc. ¿Sí? Y en los grupos lo mismo, no se divide la autoridad en varios. ¿Sí? Muy bien. Ahora yo voy a ser el que en representación de ustedes toma la autoridad. ¿Sí? En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, hacemos caso a lo que Jesús enseñó. Jesús nos dijo que teníamos autoridad para atar en esta tierra y todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, en el mundo espiritual. Y para desatar aquí en la tierra y todo lo que desatemos será desatado también. Ahora en el nombre de Jesús tomamos esa autoridad, la afirmamos en nuestra vida, la que Jesús nos delegó, y atamos al hombre fuerte sobre la ciudad de Buenos Aires, al hombre fuerte sobre el Gran Buenos Aires, que tiene oprimido, sujeto, cautivo a nuestros hermanos en Cristo que están alejados. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a entrar ahora a tu territorio, a tu palacio, hombre fuerte. Por lo tanto, te ato en el nombre de Jesús. Y vengo yo como más fuerte que vos, porque vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús te ato y te quito la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te arrebato el botín porque el Señor lo promete y el Señor nunca miente ni falla. Él dice, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y ciertamente el botín será arrebatado del tirano. Tirano, me vuelvo contra vos en el nombre de Jesús de Nazaret, te ato y te reprendo y te quito el botín. Ahora libero a los cautivos, libero a mis hermanos y hermanas que están alejados, que están apartados, que no se congregan, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Y reprendo ahora todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda. En el nombre de Jesús lo echo fuera de sus corazones. Espíritu de incredulidad, te vas definitivamente. Rompo los yugos, rompo las coyundas, las ataduras de idolatría, de ocultismo, de mixtura, de sincretismo. Me vuelvo contra la brujería, me vuelvo contra la hechicería, contra el ocultismo en todas sus formas. Las religiones afro-brasileras, macumba, candomblé, umbanda, en el nombre de Jesús le quito las autoridades a los pais y a las mais en el nombre de Jesús y les ordeno ahora que suelten la vida de los hermanos en Cristo, suelten sus vidas. Ahora rompemos los pactos, cortamos las cadenas en el nombre de Jesús. Como dice la palabra de Dios, rompo los velos mágicos que tiene engañado a tanta gente. Rompo ahora las vendas mágicas, saco sus vidas de las trampas, libero sus almas como aves para que vuelen y van a volar para hacer nido en la casa del Padre como la golondrina que hace nido en la casa del Señor. No para ir y venir, sino para hacer nido. En el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, soltás las vidas. Me vuelvo ahora contra todo yugo de orfandad, de rebeldía. En el nombre de Jesús arranco las raíces de amargura en la vida de los creyentes que han experimentado las pruebas, que se han sentido desprotegidos, decepcionados. Espíritu inmundo de engaño, te echo fuera de sus vidas. El que te hizo daño, querido hermano, querida hermana, no fue Dios, fue el diablo que vino para robar, matar y destruir. Activo ahora tu rebelión contra las fuerzas de las tinieblas. Ahora te volvés contra tu verdadero enemigo, hermano, hermana, no contra Dios que es el que está a tu favor. Raíces de amargura las arranco ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Me vuelvo contra el temor y el rechazo. Rompo esos yugos, rompo esos yugos. Declaro ahora que si alguno ha sufrido persecución por causa de Cristo, es bienaventurado. Es bienaventurado. Que nos gloriamos y nos alegramos cuando por causa de la palabra y de honrar al Señor
sufrimos alguna consecuencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, me vuelvo ahora contra el individualismo, el engaño, el humanismo, la indiferencia a lo espiritual, el secularismo. En el nombre de Jesús, toda expresión de esta realidad posmoderna, en el nombre de Jesús, que hace que la gente viva de espaldas a Dios, que ya no se sujete al criterio de verdad. Me vuelvo ahora contra el materialismo, contra la seducción de las riquezas. Me vuelvo ahora contra la inmoralidad, las adicciones, el hedonismo. En el nombre de Jesús de Nazaret, el sensualismo, toda forma de pecado que tiene atada a la iglesia que no se congrega. En el nombre de Jesús, sean libres. Dice la palabra de Dios en Isaías 49, que Dios me levanta para decirle a los cautivos: salid de las cárceles, y a los que están en tinieblas, mostraos, expónganse a la luz. Ahora salgan de las tinieblas, hermanos, salgan ahora, salgan, muéstrense a la luz, vuelvan a la luz, vengan al camino del Señor, vuelvan a la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, me vuelvo ahora contra todo espíritu de odio, de rencor, de resentimiento contra los líderes, contra los pastores, contra los hermanos en Cristo. En el nombre de Jesús, ahora, si alguno fue herido, te pido perdón en nombre de la iglesia. Hermano, hermana, te pido perdón, pero ahora rompo el yugo de odio en tu vida. Ahora libera el perdón para ser perdonado. Sé libre de las amarguras, de los resentimientos, de los odios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en el nombre de Jesús me vuelvo ahora contra las fortalezas que el diablo construyó en la vida de todas esas gentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, destruyo esas fortalezas. Así como el pueblo de Dios en Jericó derribó esos muros, ahora el pueblo de Dios aquí que está clamando, que está orando, derribamos esos muros. Muros de engaño, muros de mentira, muros de dolor, muros de destrucción. Ahora los derribamos en el nombre de Jesús. El diablo te ha hecho creer, pueblo de Dios, que el Padre se ha olvidado de ti, pero se podrá olvidar la madre del que dio a luz. Si eso llegara a ocurrir, aún así jamás el Padre celestial se va a olvidar de ti, pueblo amado. Jamás, porque el Señor te tiene, hermano, hermana, esculpido en la palma de su mano. Tus muros están delante de sus ojos siempre. Y nos ha enviado a nosotros en este tiempo a ser edificadores de tus muros. Destruimos los muros del enemigo y edificamos los muros del pueblo de Dios. Los edificadores vienen a prisa y los destruidores y los asoladores se van lejos del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús derribo el argumento y la altivez en el cual el argumento se fundamenta de que uno puede vivir la vida cristiana lejos del cuerpo de Cristo sin congregarse. Ese espíritu de altivez ahora lo derribo en el nombre de Jesús. Lo derribo en el nombre de Jesús. Lo derribo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ese argumento cae a tierra, lo pisamos ahora, lo hollamos en el nombre de Jesús y capturamos todo pensamiento, creencia, ideología, concepto y lo llevamos en obediencia a Cristo Jesús. Ahora los pensamientos de todos nuestros hermanos que están alejados vuelven a la obediencia a Cristo, vuelven a la obediencia a Cristo, vuelven a la obediencia a su palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús ordenamos en el mundo espiritual que todos se sujeten a la obediencia a Cristo. Y en el nombre de Jesús, hermano, hermana, que estás alejado, que estás apartado, que no te congregas, como el hijo menor, vuelve en sí, vuelve en sí. Recapacita ahora, recapacita.
y vuelve a la casa del Padre. En el nombre de Jesús. Satanás, ya no tenés parte, ni derecho, ni memoria con ellos. Ya tu poder sobre ellos ha caído a tierra. Es una cuestión solo de tiempo. Es una cuestión solo de la libertad que cada uno de ellos tiene para tomar sus decisiones. Pero ya tu poder ha caído a tierra y te lo prohibimos. Te prohibimos que vuelvas con tus acechanzas, con tus maquinaciones contra ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, 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 amén. Vamos al quinto momento rapidito. 5 minutitos más y nos vamos. Ahora vamos a orar de a 4. Más o menos hay 4 o 5 por banca. Si hay 2, júntense con los otros 2, si pueden. Bueno, ¿sí? Y vamos a hacer la declaración profética. Escuchen lo que van a hacer. Uno de los 4 va a declarar proféticamente, creyéndolo, el regreso de los 2,5 millones de alejados. ¿Sí? Jeremías 30 dice, porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Jeremías 31 dice, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño, porque Jehová redimió a su pueblo, lo redimió de la mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Amén. Entonces sobre eso uno simplemente, oraciones, son declaraciones proféticas, no se necesitan muchas palabras. Simplemente, Señor, en el nombre de Jesús, declaro el regreso de todos los apartados de la iglesia en Argentina. ¿Sí? Y en el nombre de Jesús lo creo, Señor. El segundo hermano dice, declaramos que la ciudad de Buenos Aires será edificada sobre la iglesia y que la iglesia será asentada según el diseño de Dios de casa del Padre. Así ha dicho Jehová, aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas del pueblo de Dios, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. ¿Sí? Vamos a creer esto. Entonces, en el nombre de Jesús, Señor, declaro que en la ciudad de Buenos Aires habrá un avivamiento. Buenos Aires será edificada sobre la colina que es la iglesia, la roca que es la iglesia. Y la iglesia será asentada según el diseño de la casa del Padre. Vamos a ser todos gente con el corazón del Padre de la parábola de Lucas 15. El tercer hermano simplemente declara que la iglesia del centro, nosotros, esta congregación, será confirmada en 2 palabras por lo menos que Dios nos dio ya desde hace muchos años y que viene repitiendo. Dios, Jeremías 30:20 dice, y su congregación delante de mí será confirmada. Y Dios nos dijo que sería cabeza de los montes de esta congregación, de donde saldría la enseñanza para las naciones. ¿Sí? Gracias a Dios en los últimos años lo hemos estado haciendo, para gloria de Dios, no para quedarnos con nosotros, sino para bendecir a todo el pueblo de Dios, a los pastores, a la iglesia, pero ahora tenemos que impartir esta visión de la casa del Padre a todo lugar. ¿Sí? Y Dios nos dijo que la iglesia será la casa del Padre para los alejados, para muchos de los alejados de Ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires, y que vamos a ayudar a que en otros lugares, en la propia ciudad y fuera, se levanten casas del Padre. ¿Sí? Ya me pidieron que hable sobre esto en el Consejo de Pastores el miércoles que viene. ¿Sí? Y lo mismo el martes que viene, y lo mismo en Mar del Plata, en Argentina oramos por vos, para la iglesia de Argentina. Así que yo no lo pedí, no hice nada para que sea así, pero Dios lo está haciendo. Declaremos que recibiremos en nuestra iglesia en los próximos años, en el próximo tiempo, a miles, ¿no? Dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti,
porque tu tierra ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? ¿Sí? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazo a tus hijos y tus hijas serán traídos en hombros. ¿Sí? Esto es importante que lo sepamos. No solo Dios se va a llevar la gloria, sino que Dios es el sujeto de todo esto. Nosotros vamos a simplemente colaborar con Él, pero esto no lo podemos hacer nosotros. Yo no tengo la estrategia para que esto ocurra. Él dice que va a levantar su mano y va a traer a los hijos. ¿Sí? Nosotros nos usará, seremos esa mano levantada, la bandera levantada, no sé, Dios nos mostrará qué hacer. ¿Sí? Ya ahora tenemos la primera fiesta y creemos que ese día va a ocurrir cosas tremendas. ¿Sí? Los que estuvieron el domingo a la noche, la cantidad. Tuve que cambiar el mensaje, prediqué sobre el hijo pródigo de volver a la casa, ¿sí? Y la cantidad de todo este frente de hermanos alejados que volvieron a la casa del Padre. No hicimos nada hasta ahora, pero están viniendo. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando todo esto que ya está empezando a ocurrir, siga ocurriendo en mayores dimensiones, ¿saben lo que tenemos que hacer? Preguntarnos, ¿quién nos engendró estos? Porque por nosotros era imposible. ¿Quién nos lo crió? Vamos a, como dice Juan, como dice Jesús en el Evangelio de Juan, vamos a cosechar lo que otros sembraron. ¿Sí? Pero es parte de lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces, el cuarto va a declarar simplemente esto. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que vamos a recibir a miles en nuestra congregación. Entonces solamente la primera frasecita de cada uno de los párrafos, de a 4. Vamos a hacerlo ya. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Sexto, pedido de revelación y sabiduría. Esto a nivel personal y como iglesia, ¿sí? Primer libro de Crónicas 28:19 dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Sí? Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda, ¿no? Para no mencionar uno de los preferidos míos, que es Juan 16, que dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad, nos enseñará todas las cosas y nos dirá las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Entonces, pedile todos los días al Señor revelación y sabiduría para que Dios te use en lo personal y nos use como cuerpo, como iglesia, para volver a traer a la casa del Señor a todos los apartados y alejados. ¿Sí? Oremos para que Dios nos dé a todos nosotros revelación y sabiduría de las estrategias a seguir. ¿Sí? En algunos casos será, con algunas personas será una, con otros será otra. En algunos casos será, como decía el domingo, la primera invitación que le hagamos va a venir, en otros tardará 10 invitaciones, pero va a requerir que lo invitemos 10 veces. ¿Sí? Cada persona es distinta, pero pidámosle a Dios esa sabiduría. Orá para que Dios te dé revelación y sabiduría. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Antes de que cerremos el último momento, ayer alguien me dijo, esto me pareció muy bueno, dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre revelación y sabiduría? Dice, entre conocimiento y sabiduría. Revelación, conocimiento es saber que el tomate es una fruta. Sabiduría es no ponerla en la ensalada de fruta. Bueno, vamos a cerrar
glorificando a Dios, el último punto, juntate de a dos, y uno ore para que Dios sea glorificado con el retorno de todos sus hijos, y el otro ore agradeciéndole porque Él nos permite servirle en este tiempo. Dicen, en tiempo aceptable te oí. Por eso hay que orar, porque este es el tiempo aceptable y Dios nos va a oír. Y en el día de salvación te ayudé, ¿sí? Así que uno ore una oración, otro la otra, y con esto cerramos. Que el Señor nos use mucho en el clamor por nuestros hermanos. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde.